Bueno, entonces el Salmo 34 dice así, de David, cuando fingió perder su razón delante de Abimelech. Este lo expuso y se fue a salvo. Aquí para poner en contexto, sí, dos cosas importantes. Una, este es un salmo que se lee en Shabbat, uno de los salmos que se lee durante este día importante. Es un salmo, vamos a ver, que contiene una gran parte de alabanza. Y respecto al tema de cuando él hace que fingió, dice, perder la razón, hay un episodio que eso lo podemos encontrar en los libros de los reyes, que nos relata acerca de la vida de reyes y también Shmuel, hay parte y parte en una parte acá, una parte allá. Y entonces vemos cómo el rey David justamente está siendo perseguido por hay varios momentos en su vida y varios salmos lo vamos a ver que él es perseguido. En este caso es Abimelech. Y entonces él se, digamos, se comporta de una manera como que perdió la razón, perdió el sentido y de alguna manera esto le sirve para salvarse. Entonces, en esa situación, después de que él se salva de esa situación, es que él hace este salmo. Y vamos a ver el tema de la alabanza, que es importante en este salmo. Bendeciré al Eterno en todo momento. Siempre su alabanza estará en mi boca. Con el Eterno se alabará mi alma, oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Eterno conmigo y enaltecemos su nombre juntos. He pedido al Eterno y me ha contestado. De todos los que atemorizan, Él me ha salvado. Vemos que justamente, bueno, está alabando al Creador, está reconociendo y está poniéndolo en un lugar muy importante. em, y también hace como una especie de invitación, ¿sí? Dice en el paso 4, engrandezcan al Eterno conmigo y enaltecemos su nombre juntos. Entonces vemos que hay un tema como de conjunto y donde él llama para que esta alabanza se haga, pues, se haga junto, ¿sí? Dice así, el Eterno conmigo y enalteceremos su nombre juntos. He pedido al Eterno y me ha contestado. De todos los que atemorizaban, Él me ha salvado. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no se abochornaron. ¿Se acuerdan que la vez pasada empezamos ya a hablar de esta parte donde vemos que hay una recompensa, digamos así, en parte de los principios de fe del judaísmo? Sabemos que hay recompensa a quienes tienen siguen los lineamientos de Akash Barhu, y hay también castigo a quienes no. También dijimos que esa recompensa y ese castigo no son del todo, no son visibles, digamos, no es una lógica simple, ¿sí? De que la persona hace una acción y enseguida eso se le devuelve como si fuese un boomerang, ¿no? Porque a veces erróneamente pensamos que el tema de recompensa y castigo es inmediato, ¿sí? Y que si una persona es malvada, entonces inmediatamente se va a ver el castigo, y si es una persona que hace justicia, que hace mitzvot, que hace bondades, entonces que enseguida va a recibir esa recompensa, y no es así. Es mucho más complejo el cómo Hashem maneja el mundo, y por eso a nuestra vista no siempre va a parecer que la cuestión es equitativa, o sea, de recompensa-castigo de acuerdo al nivel espiritual o al trabajo, más bien a las acciones de bien que la persona tiene, pero sí que encontramos en todos estos textos y estos salmos, encontramos que realmente, o sea, hay una mención y hay una claridad de que existe la recompensa y el castigo, ¿sí? Eh, entonces en ese sentido dice, miró y sus rostros no se abochornaron, ¿sí? O sea, no se avergonzaron, o sea, la persona no quedó en mal, digamos, de decir, sí, yo confío en el Eterno, y no quedó de mal parada. Sigo en el 7. Este pobre
lo ha invocado y el Eterno lo ha oído, refiriéndose al mismo, ¿sí? Dice, yo soy un pobre, muchas veces también él se presenta como diciendo un pobre. Mm, Dice, y Hashem, y el Eterno lo ha oído y de todos sus sufrimientos lo ha salvado. Acampa un ángel del Eterno en derredor de los que le temen y los salva. Eh, Vemos que el tema de la protección divina entra un poco digamos, es otro punto del que estábamos hablando. No es lo mismo que el tema de la recompensa en el sentido de que la confianza está puesta en Hashem y entonces que hay un resultado em, por ese nivel o eso que se hace. Aquí está hablando también de un tema de protección, ¿sí? Que eso también lo vimos, ¿se acuerdan? En el Salmo de la semana pasada. Entonces, acampa un ángel alrededor de los que le temen y los salva. Prueben y vean que es bueno el Eterno, feliz del varón que espera en él. El rey David, como si nos animase, ¿no? Como diciendo, ustedes pruébenlo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ustedes lo experimentan, no se van a, como quien dice, no se van a arrepentir, ¿sí? De creer. A ese nivel él lo lleva, como diciendo, bueno, ustedes inténtenlo y se van a dar cuenta que realmente es algo que, eh, que va a traer una recompensa. Aquí lo estamos viendo al tema de la protección. Me tengo también aquí un poco, perdón, también para definir un poco que ciertamente la protección divina es una cosa muy especial, muy importante y que ciertamente nosotros no podemos entender, obviamente, a nivel estadístico o hasta cuánto, ¿no? A veces uno como ser humano quisiera decir hasta cuánto me sirve esta misma, hasta cuánto esto me protege, hasta cuánto esto me desprotege, no lo podemos saber. Pero sí que si volteamos a ver a nuestro alrededor, vamos a ver que hay muchos milagros y en ese sentido, según lo que nos está diciendo el Salmo, ¿no? Entonces podría decir que una persona que es creyente, digamos, en ese sentido, es como que tendría más posibilidad de tener más revelada esta cuestión divina. Que también podemos decir que inclusive hay personas que están un poco más desconectadas, más alejadas y que también tienen providencia divina. Entonces, por eso yo les decía, no es una cuestión que se mide con una regla milimétrica, pero sí que podemos ver, en la semana, por ejemplo, me saltó más bien una noticia que eh, fue una foto impresionante, que era un casco, sí, de un soldado y que se ve que la bala entra y se incrusta en el casco y digamos, cuando uno ve la bala es como que la bala había traspasado el casco, pero justamente se había quedado atorada y no siguió, digamos, perforó el casco, pero se quedó justamente en la orilla donde ya, digamos, tendría que tocar con la cabeza. Dios no quiera. Entonces decían, bueno, es un milagro, ¿no? Porque ¿qué fue lo que detuvo la bala, si no fue o sea, la propia cabeza? El momento que llegó a la cabeza de la persona es como que ahí se detiene y la bala se ve que está incrustada. Entonces, eh, por mencionarles, ¿sí? Un milagro así muy, muy revelado de algo que yo vi esta semana, pero que en realidad cualquiera de nosotros podemos revisar en nuestra vida y hay un montón de cosas. Estamos en el Salmo 34. Bueno, entonces seguimos. Eh, Estamos en el 10. Teman al Eterno sus santos, porque nada falta a los que le temen. ¿Sí? Fíjense aquí, tiene otra idea. La pasada dijimos, prueben al Eterno, feliz del que espera en él. ¿Sí? O sea, en el que espera, en el sentido, el que pone su confianza. En hebreo es un poquito más claro, pero se refiere feliz al que pone su confianza en el Eterno. Y aquí nos está diciendo, nada falta. ¿Sí? Mm, Ahora yo les pregunto, ¿qué significa esta frase? Porque es fuerte esta frase, de nada le falta al que teme en él. ¿Sí? Em,
porque nada falta a los que le temen. ¿A qué se referirá? Porque yo conozco un montón de personas que son creyentes religiosas con una emuná impecable y uno puede decir, bueno, pero eh, le hacen falta cosas y la persona está siempre en cierta búsqueda de mayor crecimiento espiritual, de mayor parnasá, ¿no? O sea, queremos cosas en este mundo material. Adelante, señora. Gracias, Mora. No es porque como cuando la persona ya alcanza como esa inmunidad, esa sincero, pues sabe que tiene lo necesario, ¿no? Por eso enfatiza en que nada le falta, porque llega al entendimiento de que tiene lo necesario y no le falta, aunque para los ojos de nosotros como personas que no tenemos tanta fe, así pues le están faltando cosas. Gracias. Por acá nos dice Elba otra idea, lo que necesita, eh, se me fue. Tiene lo que necesita a su propia vida. Ok, sí. Entonces, es importante aclarar. Adelante, señora Alicia, la escuchamos. Ravani, bueno, primero buenas tardes. Mi libro dice, nada le falta a los que le veneran. No sé si será lo mismo, pero yo me imagino también, como dice Natalie, por la emuná que nosotros llegamos a tener y creer que la voluntad de Hashem es nuestra voluntad, entonces no nos va a faltar nada, porque Él nos da lo que nosotros necesitamos y creemos en eso. No sé si estará bien. Gracias. Gracias, sí. Es correcto. Adelante, Sara. Las escucho. Qué bueno que quieren dar su opinión. Adelante. Gracias, Mora. Sí, se me vinieron dos ideas. Una es de que dice, me parece que es parte del Pirkei de Avot, que quien es rico, el que está contento con su parte, ¿no? Me ocurre esa idea que puede ser la persona que realmente está contenta, no se mide en proporción si tiene mucho o poco, sino que sabe que lo que en ese momento es lo que Hashem quiere que tenga y está satisfecha. Como cuando dice que Jacob y Esad se encontraron, ¿no? Y que Esad dijo, creo que dijo, tengo mucho, si no mal recuerdo, y Jacob dijo, lo tengo todo. Él estaba contento con su parte. Es lo que ahorita me vino ese pensamiento, pues. Gracias. Sí, gracias. Sí, todas en realidad están en lo correcto y van en el camino correcto. Pero entonces yo quiero complicar las cosas, ¿no? Y para que nos llevemos esto como reflexión. Porque entonces por ahí podríamos decir, una persona que dice que tiene lo que necesita, ¿sí? Podríamos pensar entonces, porque hay personas que lo entienden así, como que entonces, bueno, caer en un conformismo, ¿no? Como, bueno, pues Hashem me lo va a mandar, ¿no? O sea, yo confío en él y él me lo va a mandar. Vamos a escucharle y ahora continúo. Sí, adelante. Hola, Sí, adelante. Sí. justo, soy Ale. Justo algo como lo que estaba diciendo, a ver si puedo expresarlo. Una persona que tiene emuná, que está muy fuerte, que vamos a ver que tiene carencias a la vista de otros, ¿no? Como usted lo decía en un principio, no sé, no tiene un buen auto, o tiene problemas con el auto, o tiene problemas para liquidez, ¿no? Ujú. ¿Cómo saber en qué momento si tienes que clamar o tienes que hacer algo y no estar contento con esa situación? O sea, ¿cómo uno se da cuenta y que no te falte fe? Ujú. Gracias, Ale. Sí, justamente ahí es al punto al que yo quería llegar, porque entonces podríamos decir, bueno, entonces que la persona diga, bueno, ya está, como esto nos está diciendo el pasivo, bueno, ya está, yo estoy contento con lo que tengo. Pero justo no es un tema de conformidad, de decir, aquí me quedo, ¿no? Y bueno, ya esto es lo que Hashem me quiso mandar
y no me muevo más, sino es sí estar agradecido con lo que tengo, ¿sí? Pero sin dejar de actuar, que fíjense, la línea a veces no es muy clara, ¿no? Porque por ahí hay personas que se dedican a trabajar todo el tiempo, a trabajar. Y uno diría, o sea, es porque realmente, o sea, es falta de emuná, porque piensa que si va a seguir trabajando, entonces va a mejorar, o es que está haciendo lo que le corresponde, ¿no? Entonces, justamente ahí toca poner ese límite y decir, o sea, sí, sí hago lo que me corresponde, sí trabajo, sí rezo, porque el rezo también es una manera, ¿no? De clamar, justo como Ale decía, como hasta dónde sí le pido a Hashem y hasta dónde no. Sí, se puede pedir y se puede hacer, pero al final, digamos, en el día a día, en el resultado, hoy alcancé esto, hoy tengo esto, estoy contento, no estoy frustrado. Es diferente, o sea, es como yo sigo actuando para que mi vida mejore, para tener, para conseguir, pero no desde una frustración, sino desde un lugar de ahora, Baruch Hashem, esto que tengo es lo mejor que me puede pasar. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Mm. Sí, gracias, sí, sí se entiende. Sí, sí. Ok, entonces seguimos con em, en el 11 dice, los leones jóvenes han necesitado y tuvieron hambre, mientras que los que buscan al Eterno no carecerán de ningún bien. Fíjense cómo justamente aquí nos pone este ejemplo, un poco vamos a decirlo así, ¿no? De National Geographic. Quizás si alguna vez han visto algún documental donde hay leones, ¿sí? ¿Qué están haciendo los leones más, digamos, más adultos? O inclusive en un zoológico. ¿Qué están haciendo los leones adultos? Durmiendo. Están echados, ¿no? Están descansando. Ellos no, Sí, ¿cierto? Y los jóvenes, sí, los porque es leones la más leona, jóvenes. perdón, Sí, sí, adelante. es la Sí. leona la que caza, Ujú. si no me Ok, equivoco. sí. Pero aquí no está hablando de género, sino fíjense, habla de la edad. Dice, los leones jóvenes han necesitado y tuvieron hambre, mientras que los que buscan al Eterno no carecerán de ningún bien. ¿Sí? ¿Qué hacen los leones jóvenes? ¿Qué están haciendo ellos? ¿También están echados junto con los adultos o están en movimiento, están corriendo, están trepando o están, sí? Eh, ahora, este paso justamente eh, lo decimos en el Birkat Amazon, que es uno de los rezos importantes respecto a la comida, el más importante de la comida, aparece ahí. Pero, ¿a qué se refiere este pasuk? Fíjense, Mora, aquí, Linda, ajá, Mora, García, lo- sí. los leones están jugando, están corriendo, ¿no? Están practicando. Pero cuando el león, como dice la señora, está dormido, está haciendo, pero cuando ve que la manada está en peligro, él actúa y lo hace una sola vez. Gracias. Muchísimas gracias por su aportación, querida Alma. Exactamente, ¿no? Vemos que no es necesariamente que le está durmiendo, sino que podríamos decirles como que él cuida su energía para momentos que son críticos, ¿no? Porque en el momento que se da una situación, él corre y justamente pues los leones, los adultos, son los que salen a atacar, ¿sí? Pero fíjense, también aquí nos dicen, gracias, me encantó la aportación que usted hizo. Aquí hay también otra parte importante que nos dice, los jóvenes saben atrapar una presa con gran habilidad. ¿Sí? No obstante, muchas veces pasan hambre. Fíjense qué lindo, ¿no? O sea, el hecho de que están todo el tiempo en movimiento no necesariamente les garantiza, así es como yo lo estoy entendiendo, ¿eh? Ustedes díganme si están de acuerdo, no les garantiza necesariamente que van a estar satisfechos, ¿sí? Entonces, aquí a lo que queremos hablar es el tema de qué tan satisfechos estamos en la vida y si esa satisfacción realmente es proporcional a, a lo que se tiene, ¿no? Porque conocemos que hoy en el mundo globalizado la gente quiere acumular, ¿sí? Acumular y acumular y acumular y mansiones y zapatos y bolsos y impresionante, ¿no? En cantidad, todo acumular, ropa,
maquillajes, cremas, ¿no? Todo o sea, que sea, ¿no? Gente que acumula autos. Y la pregunta es, ¿eso les hace estar satisfechos? Y por otro lado, una persona sencilla, en una casa sencilla, en un lugar sencillo, y por ahí no está corriendo todo el día y está tranquilo y está satisfecho, ¿sí? ¿Se entiende? Escuchamos a la señora Alicia y luego a la señora Nagali. Adelante. Ravanit, este pasaje entonces sería eh, como complemento del pasado, del Sí, pasaje pasado, sí, porque sí. entonces sí, no es quedarse quedito, porque dice, el que busca, dice el temor, dice el que busca al Eterno, ningún bien le faltará. Ujú. Entonces no es de quedarse quedito también, o sea, cuando realmente necesitamos, tenemos que pedirlo. Como el león también, ¿no? Como el león. Actúa en momentos específicos, justamente. Sí. Entonces no es cuestión de cantidad, ¿no? Y también aquí nos pone la señora Elba, como no es ser avaricioso ni mediocre, ¿no? Es como ahí ese punto donde la persona dice, y las que están, por ejemplo, están entrando a las clases que estamos dando el séptimo, que para acá ya es Motzei Shabbat, ya salió Shabbat. Hemos estado hablando acerca del tema del estrés y justamente yo las últimas veces les hablaba ahí del tema de qué importante es ese descanso, o sea, sí tomar, sí descansar y sí estar activo, ¿no? Entonces es justamente la vida consiste en hacer ese equilibrio entre que la persona, su vida, la vida de la persona no va a girar en torno a lo material y en torno a conseguir cosas, no solamente material, las personas pueden estar corriendo atrás de la fama, atrás del saber, atrás de, ¿no? Y correr y correr y correr y al final no estar realmente satisfechos. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos trae satisfacción? Es un punto muy, muy importante. Bueno, vamos al 12. Dice, váyanse, hijos míos, oíganme, el temor del Eterno les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que quiere por muchos días ver el bien? Este pasaje es impresionante. Hace la pregunta el Salmo. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que quiere días para ver el bien? Y entonces nos dice, como respondiendo, el 14, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar mentira. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. O sea, como que nos da la fórmula, ¿no? Y uno dice, ah, bueno, ya está, ya la tengo, pero en realidad, pues no es fácil, ¿no? Vuelvo a repetir lo que dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, nos habla del tema de cuidar el habla. Apártate del mal y haz el bien. Ahora aquí a nivel de acción. Busca la paz y persíguela, ¿sí? A nivel, vamos a decirlo así, inclusive emocional. O sea, la paz es el sentir esa paz, esa tranquilidad, es una emoción que se puede llegar a conseguir. Y, y entonces esa sería la fórmula, ¿no? Respondiendo a la pregunta de quién quiere ver el bien, ¿sí? ¿Quién es el hombre que desea la vida y que quiere por días ver el bien? Y ahí está la fórmula. Nos dice entonces el 16, los ojos del Eterno están hacia los justos y sus oídos están atentos a su clamor. El rostro del Eterno está contra los que hacen el mal para cortar, perdón, de la tierra su recuerdo. Entonces vemos que sigue retomando conceptos del Salmo pasado, el tema de la recompensa y el castigo, que es algo que realmente existe, está. Espero, les digo que no subí la clase porque como se acuerdan que se me cortó a la mitad y tuve un problema, o sea, en la segunda parte como que no me la ha querido descargar. Cuando intenté en ese momento no, como que me parece como que no se siguió grabando. Espero que no se haya borrado porque fue una clase especial e importante donde hablábamos de los principios de fe del judaísmo que están presentes en el Salmo y justamente esta parte de recompensa y castigo que es algo esencial y que bueno, también al inicio del Salmo aquí vemos que sigue haciendo mención y acá también vemos que lo retoma. Eh, y también el tema de que Hashem escucha, ¿se acuerdan? Escucha el ruego, la tefilá, el clamor,
Es decir, que no es que hay quienes dicen, sí, yo creo en Dios, en un creador, pero es como, bueno, él creó el mundo y lo abandonó. O sea, nosotros creemos en el judaísmo que Hashem sigue manteniendo, sigue dando vida al mundo y también a nosotros nos sigue alimentando, nos sigue sosteniendo. Entonces, eso también es muy importante. 18, claman los justos y el Eterno los oye, tus sufrimientos los salva. Está cercano el Eterno a los quebrantados de corazón y a los de espíritu oprimidos salva. Muchos males hay acechando al justo, pero de todos los salva el Eterno. Entonces, fíjense, aquí nos agrega otra cosa importante, que hay muchos males acechando al justo. O sea, no es que va a tener una vida tranquilita y ya estamos ahora leyendo en las parashiot a los patriarcas y vemos que no es que tuvieran una vida súper cómoda y relajada y eh, que disfrutaron de principio a fin sin esforzarse o sin pasar ninguna dificultad. Al contrario, vemos que los patriarcas tuvieron, cada uno en su medida y a su manera, pero tuvieron dificultades grandes. Y no solo los patriarcas, sino bueno, muchos otros personajes del Tanakh. Volteamos a ver y decimos, bueno, pero si son ejemplo de una, ejemplo de un trabajo espiritual, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es posible que tengan esa vida como tan pesada? Y entonces, bueno, la cuestión es que no es en el sentido de que la persona va a estar, decíamos, descansando, sino que toda situación que va a llegar a su vida espiritualmente le va a sumar algo. Pero que el Eterno va a estar oyendo y va a estar cercano siempre a sus necesidades. Dice el 20, muchos males hay acechando al justo. Este ya lo leímos. Eh, y el 21 dice, cuida todos sus huesos, ni uno de ellos se quiebra. Mata al malvado, el mal, y los que odian al justo serán condenados. Rescata el Eterno el alma de sus siervos y no quedarán culpables todos los que esperan en él. Entonces, vemos que el Salmo cierra con esta cuestión, enfatizando el tema del recompensa y castigo, que es algo que tenemos, también lo mencioné la vez pasada, pero lo vuelvo a mencionar, que la recompensa y castigo sí que son a nivel físico, pero también a nivel espiritual, o sea, hay cosas que nosotros venimos a recibir ese pago en esta vida y hay cosas que se quedan pendientes para el mundo espiritual, tanto cosas positivas como negativas. O sea, de una persona que hizo cierto número de pecados y por ahí uno dice, decía un rabo, uno los voltea a ver y dice, bueno, la persona esta fue muy malvada y aparentemente, y eso se los digo, se enfatizo, ¿no? Aparentemente tiene una vida muy tranquila y hasta muere muy tranquilo. Y yo digo, ahí queda eso en duda, porque por ahí desde nuestra perspectiva podemos decir a un malvado que tiene una vida tranquila, pero en realidad no sabemos tras bambalinas qué es lo que está viviendo, cómo está viviendo, personas que se meten en situaciones, digamos, por ejemplo, de delincuencia o de cuestiones muy, muy duras, no necesariamente tienen una vida tranquila, emocionalmente hablando, lo digo. Pero el hecho de tener, digamos, comodidades o lujos no necesariamente significa que están teniendo una vida tranquila. Pero digamos, inclusive que digamos, visualmente, por ahí, por encima, como nosotros vemos, pareciera que están tranquilos, pero no, acuérdense que el pago espiritual va a llegar también después, ¿sí? Y viceversa también. Y volviendo a la idea, y fíjense cómo esto se conecta. Decíamos, una persona que realmente confía en el Eterno va a estar tranquila y no va a estar estresada y no va a estar. Entonces, sí que la persona puede tener esa recompensa en este mundo, no porque Hashem le va a mandar una energía desde el cielo, tú em, vamos a decirlo así, recto, justo, tienes emuná. Sí, pero también porque la persona se construye a sí mismo ese estado. ¿Entiende? Entonces, eso es bien importante también tenerlo claro. Adelante, señora Elba. La escuchamos. Gracias, Rabani, y bendiciones a todas. Perdón, a mí lo que me impresiona mucho de este Teilim
Yo lo leí hace muchísimos años, claro, ¿verdad? Con sus respectivas equivocaciones, pero sí se me quedó muy claro este punto de que dice que las necesidades, o sea, se cubren las necesidades. Cuando yo lo leí, a mí lo que me impactó fue que independientemente de la vida que esté llevando la persona, que sea rico, que sea pobre, que sea trabajador, que sea lleno de muná, bueno, ahora de muná, antes era fe y eran otras cosas, gracia y todo eso es lo que enseñaban en las religiones, pero antes de pensar en esa religiosidad, es lo que viene siendo la confianza que uno puede disponer en el creador para ver hasta dónde uno puede llegar en ese dejarse guiar realmente por el creador, por ese Dios. Entonces, cuando yo lo entendí así, dije, pues lo que pasa en la vida, sin dejar de esforzarse, sin dejar de luchar, pues es lo que el creador te da. Tampoco caer en la mediocridad como se mencionaban en algunas ocasiones. No, que con esto ya me conformo y ya me dio, ya estoy satisfecho, ya tengo mi carro nuevo, ya tengo... No, no, o sea, pensar que aunque la persona tenga lo que tenga, ese hueco lo va a llenar con esa necesidad que solamente el creador le va a dar personalmente a cada uno. Así lo entendí yo, ¿verdad? Así como lo hizo con el rey David, pues así para cada uno, ¿verdad? Es uno se sabe, uno se conoce y ahí puede decir, no compararse, porque entonces eso ya está mal, sino ver que lo que yo necesito, a mí el creador me lo está dando en el momento que ahorita yo lo ocupo y yo creo que es la necesidad que ya me está cumpliendo. Ya el mañana, pues Dios dirá, pero yo creo que es en el momento, ¿verdad? Está hermosísimo ese Teilín y para mí fue un refugio en lo más difícil del, ahí los tengo contados, ¿verdad? Pero este fue uno, y más porque me llamó la atención por la característica que decía él, que fingió una locura, o sea, ¿cómo se podría fingir una locura hacia algo? Es algo que solamente los profesionales como ustedes de la salud mental pueden entender hasta dónde puede llegar una persona posiblemente a fingir y que otros digan, no cuadra, no cuadra lo que está diciendo, no cuadra lo que, pero le está beneficiando a esta persona, ¿verdad? Le está ayudando. Muchas gracias, Rabani, bendiciones a todos. Gracias por su comentario. Sí, ciertamente, ¿no? Él lo hace como estrategia, ¿no? Porque lo que él quería era salvarse y finalmente esta estrategia le sirve, le funciona. Y bueno, justamente por eso es que él empieza el salmo alabando, agradeciendo y luego él sigue hablando justamente el tema de la protección, porque él se ve protegido en este episodio y entonces él enfatiza que quien confía en el Eterno pues va a ser protegido y bueno, nos trae toda sí, el tema de la recompensa y el castigo. em, y bueno, eso es importante. Y escuchando aquí a la señora Elba me hizo pensar también y bueno, en lo que venimos hablando acerca de hasta dónde la persona puede decir, si es un tema más bien que llamaríamos de abundancia o qué es lo que pasa y el tema de la emuná, ¿no? Hasta dónde es como si está peleado o si va de la mano o si hay carencia. Yo les digo que en Israel lamentablemente eh, sí que existen zonas, existen lugares, existen personas que económicamente también pueden vivir en cuestión de desventaja. Actualmente en Israel existe, ¿no? Digamos que hay cierto nivel de pobreza que el Estado reconoce. No les sé decir números, pero sí que hay ciertos números. Hay instituciones también que ayudan a personas necesitadas. O sea, no es que, para que no se imaginen que Israel económicamente, o sea, sí que es una potencia, ¿no? Así no lo dicen, pero el trabajo en Israel es muy duro y no es algo nuevo, es algo que lo hemos visto, pues yo les hablo del siglo pasado inclusive, no me voy más atrás, pero, o sea, en museos y, por ejemplo, en algunos libros que he leído, de cómo diferentes épocas, digamos que los judíos en 1900, los estoy hablando, de inicio de 1900 para acá, ¿sí? No me voy más atrás, que también seguro que ahí hay datos, pero para no extender digamos, la historia. Bueno, sí, los judíos sí, igual acá en Israel vivían con
económicamente hablando, sí carencias, casas pequeñas de 2 habitaciones, personas que enfermaban, no solamente en Israel, sino también en toda Europa y seguramente también en América y Latinoamérica para ese momento, que seguramente que los judíos que ya se habían podido asentar en esos lugares y hay historias de carencias y bueno, ni qué decir de la Segunda Guerra, ¿no? Que ahí sabemos que evidentemente ahí, bueno, hubo una crisis también por toda la situación de guerra, de exterminio que se estaba dando, entonces, bueno, también, por supuesto, muchos que no eran pobres quedaron en situación de pobreza, muchos que nunca habían tenido carencia estuvieron en situación de carencia, pero no solamente fue por la Segunda Guerra, sino yo les digo que hay, o sea, hay historias y registros y hay un libro muy fuerte, por cierto, que leí en este año. Es- lo releí porque es un libro que ya había leído y es muy emocionante porque relata la historia de unos niños que literalmente viajan a pie desde Polonia hasta Israel, ¿no? O sea, hasta que llegan a Rusia, al mar, digamos, y de ahí ya, toca tomar un barco, ¿no? Pero todo eso se hicieron, me parece que 2 años el trayecto. Y justamente fue porque su papá o sea, estaba enfermo, porque no tenían dinero y entonces no podían calentar bien la casa. Así empieza la historia, ¿no? Y entonces el padre le da pulmonía, que de hecho era rabino, y entonces, bueno, quedan huérfanos de padre, la mamá se vuelve a casar, el padre, el padrastro, digamos, y la madre deciden viajar a Israel, y así es como estos niños se quedan sin papá y sin mamá. Y en cierto momento el grande, que era un niño de menos de 10 años, decide con sus dos hermanitos pequeños decirles, pues nos vamos a Israel, ¿no? Pero sin dinero, sin nada, así, a pie, caminando. Entonces es una historia muy emocionante. Eso es solo el principio del libro, ya después, Baruch Hashem, ellos logran llegar a Israel, pero el libro sigue relatándose a quien lo escribe, o sea, son como varias generaciones que se van dando en el libro, y bueno, o sea, la realidad de Israel en los 1900 era de carencia, ¿no? Al grado que hubo épocas donde hubo hambre, porque hubo alía, hubo la llegada de muchos judíos de golpe, ¿no? Judíos de Etiopía, judíos de Yemen, todos los judíos europeos que Baruch Hashem lograron entrar, muchos también fueron rechazados y ni siquiera se les dejó bajar de los barcos, pero Israel ha tenido situación de carencia económica muy, muy grande y, y entonces ahí diríamos, bueno, pero entonces que no había protección, que no había emuná o qué. Entonces, ¿por qué les relato esto? Porque justamente estamos leyendo el Salmo como que dice, bueno, quien confía en el Eterno, Hashem le da. Y entonces también es una cuestión de perspectiva, porque por ahí una persona puede tener en términos económicos una situación que si uno lo ve desde afuera dice, no, pues es algo carente. Pero en realidad Akadosh Baruj Hu está presente, ¿no? Y como decíamos por ahí a la mitad del Salmo, la situación no es hasta dónde la persona tiene en términos numéricos, objetivos, sino cuál es la sensación de esa persona frente a esa realidad que tiene. Y el tema de la gratitud, ¿no? Que en este caso, bueno, por ahí el Salmo no profundiza demasiado, sino más bien sí en el tema de la alabanza, pero que evidentemente va de la mano, ¿no? O sea, tenemos ese contraste y tenemos esa realidad. A veces también una de los grandes mitos, digamos que es en realidad una cuestión que tiene ahí un tinte antisemita, ¿no? Hay una idea de que los judíos son ricos, ¿no? Entonces es como les decía, es una cuestión que viene también de una cuestión antisemita, donde dicen, ah, no, sí, es que todos los judíos son ricos, ¿no? Porque sí es cierto, Baruch Hashem, hay judíos que son empresarios y que son, pero yo les digo que la realidad en Israel es bien diferente a la realidad de los judíos de la diáspora y también por eso muchos judíos de la diáspora no quieren venir a vivir a Israel porque en términos, digamos, prácticos les es más cómodo estar fuera de Israel
porque tienen empresas, porque saben que aquí no es tan fácil el tema de abrir una empresa por el tema del idioma, por el tema de que aquí, por ejemplo, contratar a una persona que ayuda en casa a limpiar y todo esto, ¿no? Es mucho más caro que lo que se paga, o sea, no es no es accesible para todos, ¿no? Por ejemplo, en muchos países existen personas judíos que tienen personas de planta que les ayudan para limpieza, para cuidado de hijos, ¿no? Chofer, etcétera. Acá en Israel no es algo común, o sea, a menos que seas una persona o político o súper empresario o estrella, o sea, salvo ese tipo de gente que tiene personas que les ayudan, no digo de por hora, sino que tienen en su casa personas de servicio. Y mucha gente dice, o sea, no vamos a Israel porque es duro vivir en Israel. Entonces, aquí la idea, ¿no? Y para cerrar esta cuestión, no se trata de cuánto tienes, sino cómo tú cómo vives esa realidad, ¿no? ¿Qué es lo esencial? Entonces, bueno, ahí se los dejo de reflexión. Eh, y bueno, ¿alguna de ustedes quiere comentar? Que estuvieron bastante comentando a lo largo del salmo, pero bueno, quizá quieran añadir algo más para cerrar este salmo, la reflexión. Adelante, señora Ana. Escuchamos. Mora, bueno, yo pienso entonces que, bueno, como le entendí que usted lo explicó, parece que tengo una idea. Que por ejemplo nosotros lo que el creador nos da, a veces sin merecerlo, ¿no? Porque pues él no nos debe nada. Pero pienso también que, como dice usted, las personas ricas sí, como para qué. Hay personas que son muy buenas y pues dan, porque de todos modos el dinero no es de nosotros, es de él, ¿no? Él es el quien pone todo. Sí, como dice usted, es lo que a veces me pregunto, sí ser conformista, pero yo, bueno, al menos, yo pongo me pongo un énfasis de que digo, yo pido y hago mi parte y el creador pues dictará si yo lo merezco o no lo merezco, porque es ahí donde dice uno, ¿no? Pide, pero luego antes, cuando estaba yo chica, decía, no, sí le pides, pero es que hay tantos millones de personas que piden y yo tenía yo esa idea. Y decía yo, híjole, y si no pido, este, pues me voy a esperar porque a lo mejor hay mucha gente y hay una lista. Y pensaba yo así. Y decía yo, me hubiera gustado haber antes, haber conocido todo esto para poder como aclarar muchas dudas, ¿no? Y pues yo sigo pidiendo y ya el creador pues decidirá, pero hay una regla como dice, el creador no nos debe nada, hay decisiones como dijo usted, ¿no? Uno lo decide y pues también yo pienso aquí como dice usted, hay personas no que hacen cosas incorrectas, pero a veces nosotros no tenemos el otro lado de la película, el por qué hacen las cosas y por qué se les da tanto como dice usted. Y ahorita ya como que me quedo un poquito más claras las cosas en seguir pidiendo y ya para no caer como eso, como dice usted, mediocridad. Y pues ya, nada más eso le quería decir. Gracias. Le agradezco su comentario. Y bueno, gracias por hacerlo. Adelante, Ana Galina, escuchamos. Solamente iba a comentarle que una persona trató de entrar y dice que le pedía un código. Entonces, como nada más tengo el pequeño, ya ve que a veces da con el código y todo. Entonces, por eso le quería preguntar si tiene el largo para las personas que necesitan poner código, pues tengan ese acceso. Una disculpa, Mora, también no me había fijado yo que habían mandado este mensaje en el grupo, hasta ahorita me fijé, perdón. Eh, no, yo tampoco lo he visto por acá. Ahora si quieren mando a ver si aparece largo porque sí tengo manera y reviso y ya ustedes me dicen si eso sirve. Eh, bueno, para seguir con la idea, justamente me hace también pensar en algo que yo quería compartir con ustedes, que no, o sea, el tema de la bendición, de la braja y de la abundancia
realmente nosotros no tenemos manera de anticipar, ¿no? O sea, hasta dónde Hashem, nosotros como seres humanos podemos a veces limitar las cosas. Y ojo, no quiero que se van con la idea de que en Israel la gente, o sea, económicamente no está bien. Hay como en todos los países, ¿no? La gama de la gente que es muy, muy rica, la gente que está muy necesitada, pero em, aquí se tiene que trabajar muy duro, eso sí es cierto, en Israel, Israel es un país muy caro, pero les voy a poner un ejemplo que a mí a ver, no sé si sea ese, si eso sirve, te mando. Ahí ustedes revisen y me dicen. Un ejemplo que hace quizá mes no, perdón, año y medio, 2 años, una reflexión y algo que yo vi me impresionó mucho junto con mi esposo porque había una zona, digamos, comercial que tenía un cafecito ahí chiquitito, ¿sí? Y entonces vendían café, pero también pasteles y panes y cosas que nosotros a veces llegábamos ahí para cuestión de Shabbat, ¿sí? Entonces, de repente, hace un par de años abrieron a 2 minutos a pie, ahí en ese mismo sitio abrieron una, eh, un- una cafetería de estas que les voy a decir como estilo, porque aquí no existe esa empresa Starbucks, no existe acá, o sea, no hay, pero digamos en Israel como algo que cumple como esa función, ¿no? Que es como muy popular, muy conocida y así, igual de café y que también venden pasteles y cositas así. Y cuando la abrieron, mi esposo y yo lo comentamos y dijimos, uy, pobre de la panadería chiquita, ¿no? Porque seguramente, ¿qué venden? Venden café, venden pasteles, o sea, venden lo mismo, pero esta es una marca que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, yo personalmente me sentí mal por esa panadería pequeña. eh, y siempre que paso por ahí, como yo con curiosidad, o sea, veo, ¿no? Como, bueno, sigue en pie, ¿no? Baruch Hashem, o sea, sigue vendiendo. Y hace 2 meses más o menos ampliaron, ¿no? Esta panadería chiquita que les digo que era una tienda pequeña, ahora ya la hicieron más grande y tienen más productos y ya pusieron mesitas, o sea, creció el lugar, ¿no? Y entonces justamente después lo volvimos a platicar con mi esposo y decíamos, qué lindo, ¿no? Porque, o sea, nosotros, bueno, yo por lo menos con mi visión humana dije, no, o sea, seguramente este negocio va a cerrar porque le acaban de abrir un negocio con el que no hay competencia, ¿sí? Y fíjense qué lindo es cuando dicen, bueno, realmente hay, de hecho, hay un dicho, ¿no? Que dice que el sol sale para todos, ¿no? Y a veces desde nuestra visión podemos llegar a decir más limitada, más egoísta, como, bueno, no, si uno abre, entonces el otro se va a quedar sin. Y vemos y el otro lugar, les digo, el que es más caro y de renombre, igual siempre está lleno, ¿no? Entonces, ambos lugares están siempre llenos y Baruch Hashem, cada uno tiene sus clientes y cada uno sigue teniendo su propia bendición. Entonces, esa es lo lindo y justamente que nos viene a confirmar como que, bueno, a Hashem le da bendición, que por cierto, yo no les estoy diciendo que esa es la razón por la que el lugar chiquitito prosperó, pero ese señor del lugar chico, siempre cuando ya es, digamos, una hora antes de Shabbat, llega gente o sea, él regala mercancía, ¿no? Como miren, los panes que me quedaron, para que no se me queden, llévenselos ustedes a una yeshiva o a no sé, a gente que quiera y él, o sea, regala al final, ¿no? Al final del día, digamos, previo a Shabbat, regala. Entonces, repito, no es que yo diga, eso es lo que le trajo la bendición. Yo no sé, Hashem sabe cómo maneja el mundo, pero nuevamente sabemos que no es una cuestión ni de números realmente, ni de, hay tanta mercancía que sale, entonces tanto dinero que entra, o sea, el tema de la braja es mucho más complejo, pero sobre todo que estamos hablando que Hashem es el que provee, el que da, y no por eso el señor de la panadería chiquita está sentado, ¿no? O sea, trabaja día y noche, está ahí muy activo, pero también Hashem le manda la braja. Entonces, bueno, espero que este pequeño ejemplo
nos inspire, nos muestre que realmente al final nosotros hacemos nuestra parte y Hashem a su vez pues nos manda su parte, ¿no? Bueno, pues gracias a todas que comentaron, que participaron, es importante, enriquece la clase y bueno, Besrat Hashem, que pueda yo subir la clase pasada porque les digo que tuve ese inconveniente y bueno, esta vez también la subo y nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Que estén muy bien, bendiciones para todas. Hasta luego.